Sache Mojos. Buen día, señoras. Buen día, señores. Ejamipco meme noviono. Ejamipco tata noviono. En el idioma mojeño trinitario les doy la bienvenida a esta nueva edición del programa cultural Sache Mojos. La temporada de lluvias ha comenzado a manifestarse de pleno. La última semana empezó con una larga lluvia en varias regiones del Beni y Pando, aunque la época lluviosa también se ha notado en el resto del país, porque es la región afectada por el periodo lluvioso. Precisamente sobre el tema del clima, hoy Sache Mojos abordará el tema en una entrevista con una experta. Se la recomendamos, no pierda la sintonía. Y los cambios en el clima y los efectos en la zona boliviana serán serán el tema de esta conversación. Tendremos también el espacio dedicado al calendario histórico regional y obviamente matizaremos el espacio con música. En Sache Mojos iniciamos una nueva temporada cultural. ¿Está listo? ¿Está usted lista, señora? Gracias. Aquí comenzamos Sache Mojos. Repaso a la historia. En la historia boliviana todavía hay muchos momentos olvidados, especialmente de lo sucedido en la región amazónica, en la región del norte, del oriente del país. Esta zona, en los primeros años de Bolivia, fue parte del país solo porque estaba en el mapa. No se conocía más de ella. Medio siglo después de 1825, algo empieza a moverse. Entre otras, la actividad exploratoria por los ríos caudalosos, por la quina, que fue comercial, por la goma, que dio muchas libras esterlinas. Y entre los que exploraron la región estuvo un tal Percival Harrison Fawcett, más conocido como Percy Fawcett. Un autor boliviano hizo investigación de lo sucedido en el antiguo territorio nacional de colonias, que en gran parte hoy es el departamento Pando. El investigador es Chelio Luna Pizarro, de Pando, quien escribió el libro Primeros destellos del historial de Pando. En este libro, Luna Pizarro nos cuenta algo de la época. Y aquí, en el libro, buscamos la página 162. El título de este capítulo es No tan solo libras esterlinas trajo el auge. Se refiere al auge de la goma. Y aquí les leo lo que dice Chelio Luna Pizarro. Cual si se tratara de cuentos de porfiada fantasía, que en otras partes del mundo fueron moneda corriente, en el país de la goma tuvieron lugar sucesos que los cronistas recogieron sin hilván alguno, ni escenario definido, ni data que avalase los aconteceres. De ahí que su marco resultara como vulgar mentira o producto de excesiva imaginación creativa. Sin embargo, no por nada algunos quisieron que subsistieran como eslabones de la historia. No fueron pocos los europeos que se adentraron en el corazón selvático, que en acelerado palpitar permitía locas utilidades tan evidentes que, cual tela de araña, atrapaba sin miramiento. O como las candelas que en la noche, con su incansable titilar, atraen nocturnas mariposas hasta quemar sus alas. De entre tantos que probaron suerte en el torbellino fantástico,
que vino a ser el territorio nacional de colonias, no todos alcanzaron buena parte de su ilusión. Hubo los que encontraron insólitos pases de infortunio. El libro de Chelio Luna Pizarro dice: Fawcett, en otra de sus anotaciones, refiriéndose a un diario de Fawcett, dice: viajé en el río Orton, con un hombre que había dejado su trabajo en una conocida firma, retirándose con una economía de más o menos 350 libras. Se refiere a las libras esterlinas, que era la moneda corriente en la época. Era un hombre muy útil y ellos no querían perderlo. Lo conquistaron para que bajara a tierra a una de las barracas de la firma, donde lo emborracharon. Así lo mantuvieron por 3 días, tan borracho que no sabía lo que estaba haciendo. Transcurrido ese lapso, permitieron que volviera a su juicio y pusieron bajo su nariz una factura por 75 libras más que el total de su economía. ¿Qué podía hacer? Ninguna corte habría defendido su caso si él hubiese presentado una queja contra los estafadores. Probablemente ninguna corte lo habría siquiera escuchado, dice Fawcett. Se vio obligado a vender su esposa y su hija para cancelar la deuda. Repito esta parte. Probablemente ninguna corte lo habría siquiera escuchado. Se vio obligado a vender su esposa y su hija para cancelar su deuda. Y después regresar río arriba a su labor. Fue entonces cuando lo conocí, dice Fawcett, y lo que más lo enojaba al contar su historia no era tanto el engaño de que había sido víctima, sino que su gente se hubiese ido por un precio tan ínfimo. Volvemos al tema, a la redacción de Chelio Luna Pizarro. Tratábase de un inglés, esa persona. Otro relato del mismo cronista, Fawcett, dice: visité en la cárcel de Riberalta a un francés que había asesinado a su empleado en un arranque de celos. Mientras estaba en prisión fue alimentado por su mujer, a quien un día cogió y estranguló, por lo cual fue condenado a muerte. Escapó y huyó a Brasil, gracias al juez que le vendió una lima para cortar la puerta de hierro. Lo notable es que Fawcett dice: podría citar caso tras caso, no de oídas, sino por conocimiento personal. Fawcett, en otro pintoresco suceso, refiere que en una población del río Madre de Dios, a pedido del pueblo, había construido un cuadrante solar que facilitase conocer el curso horario del día, es decir, la hora, el mismo que a solo 3 días se encontró destruido, lo que lo indujo a pensar que un francés era quien había causado el destrozo, pues antes que él le habían ofrecido 50 libras para que lo construyera, no habiendo podido hacerlo. El suceso dio lugar a una disimulada satisfacción, pues el vicecónsul de Francia, compartiendo el gozo de su compatriota, ofreció un banquete, prescindiendo notoriamente de los ingleses residentes en el lugar y sus simpatizantes, por lo que a la noche siguiente los ingleses, hicieron otro banquete, desquitándose del agravio. En lo mejor de la fiesta, languidecieron las luces de las lámparas del recinto y alguien gritó: ¡cobra!, lo que motivó el consiguiente alboroto. Algunos valientes cogieron palos y varas flexibles para atacar a media luz a la serpiente a plan de golpes. Y de pronto todo quedó en tinieblas. Cuando finalmente nuevamente hubo luz, el disgusto fue de proporciones, pues la cobra era solo una soga amontonada en un rincón. A la claridad del día siguiente, los rostros del pérfido francés y de sus partidarios brillaban jubilosos. Pero Albión aún no estaba derrotado, porque cuando al otro día el francés y sus secuaces se reunieron a bordo de la lancha Campa,
que iba río arriba hasta Esperanza, apareció en el puente principal una serpiente negra y roja. Y esta era verdadera, no el extremo de una cuerda. Y el pánico también digno de contar. Relaciones que nos hace Chelio Luna Pizarro, que revisó el diario de Percy Fawcett, un coronel del Imperio Británico que exploró las nacientes del río Itenes, primero a comienzos del siglo XX, después exploró la zona fronteriza de Bolivia y Perú, pero desapareció en 1925 en la selva cuando buscaba presuntas ciudades perdidas. Aquel cuento, aquella leyenda, aquella tradición de que en el Amazonas, en el bosque, en el monte, había una selva dorada. Estamos en el programa cultural Sachemojos. Cambio climático en los llanos. Desde finales del siglo XX se discute el cambio que se registra en el clima de la Tierra, del globo terráqueo. El debate tiene nivel y alcance mundial. El denominado cambio climático especialmente se refiere al aumento de la temperatura en promedio. La media ha ido subiendo cada año, dicen los expertos que se han dedicado a registrar estas temperaturas. El mayor calor afecta tanto a las zonas frías como a las regiones polares, donde el hielo se derrite más que antes. También afectan las zonas tropicales, donde la sequía es mayor cada año que pasa. Los defensores de la naturaleza alertan permanentemente del riesgo que ese cambio puede significar. Por ello, la Organización de Naciones Unidas ha realizado ya varias cumbres mundiales para discutir el tema, el cambio climático. Las noticias sobre el tema surgen cada día. Hace poco, un reportaje de la BBC mostró el avance de la sequía en la región del Amazonas, que es la mayor selva tropical del mundo. El Amazonas está aquí. En realidad, somos parte de la región amazónica. En todos los países hay alerta de esta clase por esta situación. En general, los ecologistas, los especialistas, son los que emiten voces en defensa de la naturaleza, individuos o instituciones. Y hay muchas instituciones en forma de organizaciones no gubernamentales, ONGs. Muchos gobiernos también comparten la preocupación y lo hacen con el resultado de investigaciones en mano, advirtiendo del peligro de que se pierda la naturaleza, la fauna, la flora. Bueno, en la región amazónica boliviana se encuentran esta región que llamamos los llanos de Mojos, la Pampa Beniana, de las llanuras del centro y el sur del departamento del Beni. Y con el auspicio del Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos, un grupo de científicos ha estudiado este tema, la realidad regional y las posibilidades de lograr un desarrollo sostenible. Con esa evaluación se publicó un libro, se llama Construyendo una visión conjunta de desarrollo sostenible para los llanos de Mojos. El libro describe los síntomas de la afectación del cambio climático en la Pampa y plantea propuestas. Los autores del libro son Adrián Vogel, Héctor Angarita, Andrea Baudouin Farah, Silvia Ten y Stacy Wolny, si es que no los pronuncio mal. Bueno, de este grupo hemos invitado a una de ellas, a uno de ellos. Es Andrea Baudouin Farah, ella es ingeniera agrónoma, titulada en la Universidad de San Pablo, Brasil, y también en el instituto, en la Escuela Superior de Educación Agrícola de Francia, AgroParisTech se llama, doctora en Ecología Interdisciplinaria de la Universidad de Florida, es profesora asistente de la Universidad Estatal de Colorado,
tiene un diplomado en educación superior de la Universidad de San Andrés de La Paz, es paceña, aunque hija de una dama veniana. Andrea Buduán Fará ha aceptado conversar con nosotros desde Colorado, allá en Estados Unidos. Se conecta con nosotros para conversar sobre el cambio climático. Andrea, bienvenida a Sache Mojos. El gusto es mío, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí es un honor y un desafío personal porque el honor de hablar con una científica es alto para cualquier persona Ay, y es un desafío porque hablamos lenguajes diferentes, pero aquí se tratará de eso, de yo voy a tratar de hacer de traductor de términos científicos, pero con la ayuda suya, con la ayuda tuya te voy a tutear. Eh, Andrea, desde finales del siglo XX se discuten los cambios en el clima del globo terráqueo. El debate es mundial. Se habla de cambio climático cada tropezón que nos damos. Recién nomás ha habido una cumbre, otra cumbre, creo que ya vamos por la cuarta mundial, sobre el tema. Para comenzar, para aterrizar a nuestros oyentes, ¿qué significa el cambio climático? ¿Cuáles son las características de este fenómeno? eh, pues el cambio climático, Juan Carlos, se refiere a un proceso de cambio de las temperaturas medias del planeta. Esto considerando, digamos, no se refiere al clima, ¿no? De hoy o mañana o la próxima semana en tal lugar, sino estamos hablando de procesos a nivel de todo el planeta, de toda la Tierra y de procesos a largo plazo, ¿no? Porque siempre van a haber variaciones, un año un poco más cálido, un año un poco más frío, pero lo que se viene observando, como tú bien dices, desde los años 80, 1980, que es cuando se ha empezado, digamos, a tener ya evidencia contundente es que eh, hemos entrado ya en un proceso de calentamiento que va más allá de estas variaciones que son, digamos, que siempre ocurren, ¿no? Sistemáticamente el planeta se está calentando cada vez más y eso lo sentimos, ¿no? Lo observamos. Y esto se debe a la actividad humana, a nuestra, digamos, nuestro desarrollo industrial en el planeta desde mediados del siglo XIX que principalmente a través de la quema de combustibles fósiles, gasolina, diésel, etcétera, para la industria, para los automóviles, y también por la deforestación y la destrucción de los bosques, estamos emitiendo cada vez más unos gases en la atmósfera que atrapan el calor. Estos son, ¿no? El dióxido de carbono, el metano, otros gases que se están acumulando en la atmósfera y no dejan que el calor escape, lo atrapan, ¿no? Y por eso es que estamos observando esto. Y bueno, las consecuencias no son solamente el incremento de las temperaturas, ¿no? Medias en promedio, que se sienten, lo hemos sentido, ¿no? El 2023 ha sido el año más caliente registrado en cientos de años. Mm. Y hay otras consecuencias, porque con ese incremento de estas temperaturas en la atmósfera pasan otras cosas. Se calienta el mar, se derrite el hielo que está en los polos, ¿no? Entonces, todo esto afecta por ejemplo, la circulación de los vientos, la circulación de las corrientes marinas, y esto afecta también la lluvia, la generación de las lluvias, y por eso vemos que cada vez es más difícil de predecir, ¿no? Por ejemplo, se atrasan más y cuando vienen con más fuerza. Lo que siempre la gente antes podía saber, ¿no? Cuándo sembrar, porque sabían cuándo iba a llover, ya eso es cada vez más complicado y en algunos lugares se va a tener más lluvia, en otros lugares se va a tener menos lluvia, hay como bastante incertidumbre, pero lo que sí sabemos es que hay esas afectaciones, ¿no? También hay cada vez más eventos extremos, ¿no? Inundaciones, las sequías que se están viendo en muchas partes del planeta, prolongadas, em, vientos huracanados, ¿no? Digamos, todos estos fenómenos son por esa desestabilización de los sistemas de clima, por por el incremento de temperaturas, ¿no? Esto de la temperatura el año pasado parece que, según los registros que se tienen en archivo,
fue el año más caliente en el globo, ¿verdad? Bueno, por cuando mucho. hablabas de los gases que emiten especialmente las máquinas, los automóviles, los tractores, eso tiene que ver con el famoso tema de la capa de ozono y el agujero que nos creamos ahí. Y también cuando dices de las lluvias, nos viene rápidamente a la mente, o por lo menos así debemos entenderlo los que somos ignorantes en el tema, el fenómeno del niño y la niña, ¿es así? Sí, bueno, yo no soy climatóloga, esa que no puedo darles demasiados detalles, pero digamos que los fenómenos del niño y la niña son fenómenos que existen, digamos, por decirlo de alguna manera, naturalmente, ¿no? Lo que pasa con el cambio climático es que la frecuencia de estos se está acelerando, vienen más seguido, ¿no? Más seguido. Ya. Sí, y el tema del hueco en la capa de ozono en realidad es una cosa un poco diferente que es generado por otro tipo de gases. Eh, entonces no está directamente relacionado con el tema de la acumulación de estos gases que aumentan la temperatura, pero sí de otros gases que generan esos huecos y permiten que llegue más radiación solar, que a su vez calienta más la Tierra. Entonces está relacionado, pero son distintos tipos de gases que emitimos con nuestras actividades, ¿no? Bueno, muy bien. Eso es lo que queremos aquí, aclarar las cosas. Hablabas de la naturaleza y en la naturaleza, o en la región, en Bolivia, tenemos un buen porcentaje de naturaleza amazónica. Ujú. Aproximadamente el 10-11% creo que tiene en Bolivia de la región amazónica, que son bosques, que son humedales o lo que llamamos los curichis, lagos, lagunas, ríos y también la fauna que vive ahí mismo, fauna silvestre, acuática, aves. La pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre el cambio climático y esta naturaleza? ¿Se llevan bien o se llevan mal? Pues el cambio climático es un fenómeno que es responsabilidad humana, ¿no? Nosotros hemos generado este problema a raíz de el modelo de desarrollo que hemos adoptado en los últimos 150 años. Entonces, la naturaleza lo que le toca es sufrir las consecuencias de este problema, ¿no? Obviamente los distintos animales, las distintas plantas, todos los ecosistemas se ven afectados por estas sequías prolongadas, los cambios en las temperaturas, los cambios en los regímenes de lluvia, ¿no? Los animales tienen sus formas de proveerse de alimentos, de dónde, cuándo, cómo se reproducen y todos estos procesos se ven afectados por los cambios en el entorno, ¿no? En el clima. Distintas especies van a reaccionar de distintas maneras, ¿no? Y ese es el trabajo que hacen los biólogos, los ecólogos que están investigando, digamos, cómo estos cambios que ya no son una cosa del futuro, son una cosa del presente, cómo estos cambios están afectando a los distintos animales, cómo los animales se están adaptando tal vez a estos cambios o no están logrando adaptarse, ¿no? Porque también dependiendo de cada especie, cómo viven, van a poder adaptarse mejor o peor a estas nuevas condiciones climáticas. Ujú, muy bien. En el mundo hay quienes en este debate desde hace 40, 50 años, hay quienes identifican las causas del cambio climático. Unos apuntan, como tú bien dices, al mundo industrial, otros al uso indiscriminado del petróleo, los derivados, y otros a los que sobreexplotan los recursos naturales. Por ejemplo, uno de los más explotados en el tema, en el área boliviana, en el área del Beni especialmente, es la madera. La pregunta es, ¿cuáles son las causas en el caso del Beni que aumentan los efectos del cambio climático o que aumenta en sí mismo el cambio climático en el Beni? Todos esos factores que mencionas son parte, ¿no? De los contribuyentes al cambio climático. En nuestro contexto y específicamente en el Beni, las contribuciones de Bolivia y del Beni al cambio climático, a la emisión de estos gases, ¿no? De efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el metano, no son tanto por la combustión de combustibles, porque nuestra población es pequeña, digamos, ¿no? Comparado con otros países, nuestra contribución no es tan grande en ese campo, pero sí es muy grande
en lo que se refiere a los cambios de uso de suelo y la deforestación, porque las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera, ¿no? Nosotros cuando respiramos emitimos, las plantas tienen la capacidad de, digamos, de chupar ese dióxido de carbono de la atmósfera y transformarlo en azúcares y otras cosas que necesitan. Solo las plantas pueden hacer eso. Por eso ayudan a reducir esos efectos del cambio climático. Entonces, cuando nosotros tumbamos las plantas, deforestamos, ¿no? Avanzamos en esos procesos, estamos contribuyendo al cambio climático porque estamos reduciendo ese potencial de absorción, ¿no? Hay, digamos, un bosque absorbe más dióxido de carbono que un campo cultivado, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos procesos de deforestación, de expansión de la frontera agrícola, estamos contribuyendo al cambio climático y en el caso de Bolivia, esa es nuestra principal contribución como país a este fenómeno global. Muchas gracias. Estamos conversando en Sache Mojos con Andrea Buduán. ¿Así se pronuncia? ¿Buduán? Sí, sí. Andrea Buduán Fará. Ella es ingeniera agrónoma, titulada en la Universidad de San Pablo de Brasil y en la Escuela Superior de Agricultura de Francia, que se llama AgroParis Tech, si no me equivoco. Ella es doctora en ecología interdisciplinaria en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Es profesora asistente de la Universidad Estatal de Colorado, también en Estados Unidos. Tiene un diplomado en educación superior en la UMSA. Es paceña, aunque tiene una gran ligación con el Beni. Es hija de una dama beniana. Andrea, desde la antigua provincia Mojos y hasta el actual Beni se destaca la existencia de una alta biodiversidad, de lo que hablábamos hace un momento, en la región. Fauna y flora esencialmente. De una parte voy a insistir con el tema de la fauna. En muchas películas se ha generalizado la visión asesina de las anacondas. La anaconda es la sicurí nuestra. Ujú. Y la sicurí habita en los curichis, en los humedales. Y por eso los curichis han sido vistos como una amenaza también. En la tradición ganadera, por ejemplo, que el ganado se vaya al curichis es casi como un riesgo. ¿Son los curichis, te pregunto, una amenaza de la naturaleza para el hombre en este caso? No, obviamente hay como tú mencionas, todos, toda convivencia entre las personas y el mundo silvestre eh, conlleva ciertos conflictos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, riesgos de picaduras de víboras, que bueno, las sicuris no pican, Pero eh, apretan. pero apretan. Los zancudos, ¿no? Digamos, hay esos problemas, esos conflictos que se llaman humanos, vida silvestre, ¿no? Pero los beneficios que traen los humedales, los curichis, son muy superiores a, digamos, esos problemas que pueden generar, ¿no? Eh, Son una fuente de agua, sobre todo en las épocas donde más se necesita, ¿no? Son los espacios que se mantienen húmedos por más tiempo, pero también proveen otra serie de servicios a las personas, ¿no? Por ejemplo, purifican y limpian el agua, ¿no? La gente sabe que en los humedales las plantas acuáticas absorben ciertos contaminantes, entonces es agua más limpia de tomar y ese es un servicio importante. También son espacios de alta diversidad de peces y de otro tipo de fauna y de flora que tienen a su vez beneficios para la alimentación de las personas, ¿no? Para alimentar a otros animales que pueden ser alimento de las personas. Tienen un valor estético y cultural importante y además son reguladores de los niveles de agua, reguladores del clima, y así vemos a nivel regional, ¿no? Si vemos el valor que tienen estos humedales a nivel del departamento del Beni y de la cuenca amazónica, estas son actúan como esponjas, ¿no? O sea, realmente mantienen la humedad y regulan la circulación del agua. Entonces, de alguna manera limitan también los extremos de las inundaciones y de la erosión. Entonces, tienen muchas funciones
importantes y su preservación es sumamente importante, porque es como todo en la vida, ¿no? Que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, pero Ujú. si uno perdiera los humedales, empezaríamos a ver las consecuencias, ¿no? De sequía, de degradación de la calidad del agua, pérdida de la biodiversidad, eh, e incluso exacerba algunos de esos problemas, ¿no? De conflictos entre humanos y animales que ya no tienen dónde ir, y por eso se van aventurando hacia los espacios habitados, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a convivir con los humedales y a valorarlos y a manejarlos de forma sostenible, ¿no? Para poder disfrutar de sus beneficios a largo plazo. Como decía un amigo utilizando un refrán, los humedales, los curichis, es preferible tenerlos y no necesitarlos a necesitarlos y no tenerlos, ¿no? Efectivamente. Muy bien, estamos conversando con Andrea Boduán Para, que ella nos está concediendo una entrevista desde... ¿Dónde estás? ¿En La Paz? No, estoy en Fort Collins, Colorado, donde trabajo. ¡Wow! Empezamos clases ayer, o sea que aquí estoy en el puesto. Imagínense, están en el centro de Estados Unidos, ¿no? Sí, centro oeste. Centro oeste. Bueno, muchas gracias. Esta es la comunicación virtual que tenemos hoy, felizmente, en esta materia. Andrea, perteneces a un equipo del Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos que ha realizado un trabajo para determinar los efectos del cambio climático en esta región, donde ustedes señalan los peligros, los temores, las señales que deben tomarse en cuenta. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio, del trabajo? Sí, como mencionas, Juan Carlos, soy parte de un gran equipo que es el grupo de trabajo para los llanos de Mojos. Y dentro de ese grupo hay diversas instituciones y el estudio al que te refieres lo hemos realizado de forma conjunta entre la Universidad Autónoma del Beni a través del Centro de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente Cibioma y la Universidad de Stanford entre los años 2020 y 2022. Y ahí, digamos, destacar el trabajo de mi colega Héctor Angarita, que es hidrólogo, que ha hecho digamos, los estudios para ver los efectos del cambio climático, principalmente en todo lo que se refiere al agua, ¿no? Y las principales conclusiones son que, bueno, como le mencionaba, el cambio climático es una realidad, ¿no? Digamos, ya se observan los efectos en el Beni y en todas partes del mundo, y la gente con la que hemos hablado, porque hemos recorrido todo el departamento, los 19 municipios, hablando con representantes de los gobiernos municipales, de las asociaciones de ganaderos, de los pueblos indígenas, de las organizaciones campesinas, asociaciones de pescadores, etcétera. La gente ya observa cambios, ¿no? Principalmente periodos más largos de sequía, más largos, más intensos, y más plagas hacia los cultivos. Ellos nos han mencionado que ya existen estos efectos, ¿no? Y lo que ha logrado, digamos, estudiar en bastante detalle Héctor, es que hay, el cambio climático tiene lamentablemente el potencial de afectar de forma muy severa el agua en el Beni en el futuro, disminuir el agua disponible tanto en su cantidad como en su calidad. Eh, lo que vaya a suceder, nadie tiene una bola mágica realmente, ¿no? Para leer el futuro. Depende mucho de las acciones que se tomen a nivel regional, nacional y mundial respecto al cambio climático, pero lo que sí es claro es que incluso en un escenario más o menos optimista, ¿no? En el que se toman acciones drásticas para minimizar los efectos del cambio climático, incluso en esos escenarios van a haber afectaciones y va a disminuir la cantidad de agua disponible, principalmente en los ríos menores, ¿no? Digamos, el Gran Mamoré obviamente podría tener menos agua, pero es tan grande que el efecto no se va a sentir tanto como se podría sentir en ríos más pequeños, que una disminución ahí la gente sí la va a sufrir, ¿no? La gente y los animales y los ecosistemas. Eso lamentablemente es probablemente una realidad que tenemos que tomar en cuenta y a la cual tenemos que adaptarnos. Ahora bien, otro de los resultados de este estudio es que
El uso del suelo también es sumamente importante. Si se destruyen los humedales, los bosques, las sabanas, digamos, todos esos ecosistemas, esos efectos del cambio climático se van a amplificar, van a ser más grandes. Entonces, estaríamos nosotros con nuestras decisiones ya a nivel local empeorando nuestras condiciones, ¿no? Nuestra circunstancia, principalmente a lo que se refiere al recurso agua y bueno, todo lo que depende del agua, ¿no? Que es pues la vida misma, tanto de las personas como de los animales y los ecosistemas. Entonces, sí, el cambio climático es una realidad, hay que pensar cómo adaptarnos a esa realidad, pero también hay que pensar cómo podemos conservar de la mejor manera esos recursos que se ven amenazados, ¿no? Por el cambio climático y mitigar, o sea, hacer lo que podamos para contribuir a la mitigación del cambio climático, pero también pensando ya más a nivel local, cómo conservar y manejar de forma sostenible esos recursos que se ven amenazados. Estas conclusiones ustedes tienen un sentido, una dirección. ¿A quiénes especialmente debería llegar el resultado de este estudio? Todos nos vemos afectados de alguna manera, pero tienen particular responsabilidad, digamos, y potencial de acción las personas que se encuentran ya sea en posiciones de toma de decisión respecto al ordenamiento territorial, a la planificación, a la gestión de recursos naturales, y las personas también que son actores territoriales muy importantes, ¿no? Que manejan ese territorio. Entonces, estamos hablando principalmente de gobiernos municipales y el gobierno departamental, la gobernación del Beni, y digamos se trabaja de forma cercana, ¿no? Con algunos de estos actores para ver a más detalle cuáles pueden ser los efectos del cambio climático, qué acciones, qué estrategias se pueden implementar a distintas escalas, pero también es muy importante sumar a estos esfuerzos a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas y a los y las ganaderos, ¿no? Los ganaderos, porque también tienen espacios muy amplios que manejan y entonces con eso también vienen, bueno, los desafíos, ¿no? De generar recursos económicos para ellos, para sus familias, digamos, tener propiedades que sean viables, pero hacerlo de una manera que no comprometa estos recursos que son digamos, que benefician a toda la población, ¿no? Y que van a permitir recursos como los humedales, justamente, que van a permitir una mejor adaptación al cambio climático. ¿Tomar decisiones significa hacer legislación, hacer reglamentos? ¿Eso significa? En parte sí, porque pues claro, tenemos que tener un marco legal, ¿no? Que normas que permitan, por ejemplo, gestionar los humedales. Ahorita es un vacío, no hay realmente normas para la gestión de los humedales y eso se está queriendo trabajar. Pero sabemos que el papel, si se queda en el papel, no es suficiente, ¿no? Hay que, uno, ver cómo se puede hacer cumplir la norma, pero además generar incentivos en los actores privados, sociales, para que, digamos, la conservación de estos recursos no sea vista como un sacrificio, sino como una oportunidad, porque realmente el Beni tiene una riqueza que es inigualable, ¿no? Realmente en términos de biodiversidad, de diversidad cultural, tiene un capital biocultural impresionante, arqueológico también. Entonces, ¿cómo podemos pensar en un desarrollo para el departamento que sea compatible con mantener esos valores que tiene, ¿no? Las sabanas, los humedales, esa biodiversidad maravillosa. Y ahí estamos hablando en concreto, por ejemplo, de cosas como el turismo, de la ganadería sostenible, ¿no? Hecha de una forma que genere carne de calidad, por ejemplo, con una gestión más controlada del fuego, con rotación de pastizales, etcétera, etcétera. De la pesca, que es la cantidad de peces que hay en el Beni es enorme, digamos, a nivel de toda la Amazonía es muy notable, ¿no? Y
todas las familias, algunas más, otras menos, o casi todas las familias en el Beni, comen pescado, pescan, digamos, es una fuente muy importante de alimentos, de recursos, pero requiere una gestión un poco más intencional, ¿no? Pensar realmente cómo podemos mantener esos recursos, hacerlo de forma sostenible, pero también que sea una fuente de ingresos significativa para la población. Entonces, alternativas hay. El Beni tiene todo el potencial. Y lo que se está trabajando desde el grupo de trabajo para los llanos de Mojos es justamente visibilizar cuáles son las ventajas de un desarrollo que mantenga, digamos, ¿no? Este patrimonio natural y cultural que tiene el Beni, y poner ahí esfuerzo, cariño, énfasis, ¿no? En todo lo que es el marco legal, pero también identificar los roles de distintos actores para ir promoviendo el sector privado, ¿no? El sector social, etcétera, ir promoviendo un modelo de desarrollo sostenible. Adecuado. Bueno, esperemos que Sachemojo sea escuchado por esos niveles de decisión. Creemos que sí, tenemos una audiencia amplia y podemos contribuir con ello, porque esa es la intención que nosotros compartimos. Andrea, muchas gracias por atender a Sache Mojos. Si tienes algo que decir que no lo haya preguntado y que valga la pena, obviamente, decirlo aquí, por favor. No, bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Tal vez dirigir a la audiencia a la página web del Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos, donde pueden encontrar mucha más información respecto a todo lo que he comentado y otros temas. Y ahí tal vez pueden encontrar más información sobre las especies que yo no he sabido responder también, llanosdemojos.org. Y bueno, y decir nomás que ahorita el Beni está en un momento en el que está tomando decisiones importantes para su futuro y, y hay todo el potencial, ¿no? Para que el Beni tenga un desarrollo justo, equitativo, sostenible, incluyente hacia el futuro y está en manos de todos nosotros. Muy amable. Llanos de Moxos, es la Correcto, escritura con que se X. utiliza en la web para entrar al sitio correspondiente. Muchas gracias. En este final quiero compartir una buena noticia con todos. Que dice que con el propósito de proteger, conservar y ayudar al repoblamiento de las tortugas de río, un grupo de niños de San Borja, en la provincia de Vallivian, liberaron 1.000 tortugas bebé en el río Maniquí. Un programa o una acción que reproduce una acción iniciada hace muchos años en el programa de protección de quelonios que lleva adelante el país, en el Beni en particular. Una bonita noticia. Gracias, Andrea, muy amable. Espero contar contigo en otra oportunidad. Cuando gusten. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto para nosotros en Sache Mojos, que continuamos haciendo cultura. Calendario histórico regional. Estamos en enero y en Sache Mojos nos gusta repasar la historia regional. Aquí, en este segmento, recordamos algunos hitos ocurridos en fechas del primer mes del año. Comenzamos. Calendario histórico regional, año 1926, 22 de enero. Nace en Trinidad Delina Rodríguez Cuellar. Se graduó en la Escuela Nacional de Maestros de Sucre en la especialidad de Educación Física. Fue maestra, después supervisora y directora en varios establecimientos. En el Liceo Mario Sayeli, entonces solo de señoritas, organizó la primera banda estudiantil. Fue directora del Instituto Departamental de Deportes. Obtuvo de la Universidad Autónoma del Beni terrenos para construir la Villa Olímpica de Trinidad. Creó y dirigió por muchos años el ballet folclórico de la Casa de la Cultura del Beni. Fue la principal organizadora de la primera entrada folclórica, en este caso por el tricentenario de Trinidad. Fue directora distrital de Educación Urbana. Escribió el libro Danzas Folclóricas del Beni. Falleció el 23 de mayo de 2014 en la ciudad de Sucre. Calendario histórico regional, año
1848, 23 de enero, renuncia el prefecto del Beni, coronel Rafael de Borda, por presión de su colega de Santa Cruz, Francisco Ibáñez, que nombró en su lugar a Gabriel José Moreno, entonces juez de letras en la capital Trinidad. Moreno, en alianza con Ángel María López, logró que el corregidor indígena Frutos Noza convenza al pueblo para reconocerlo en cabildo. 2 semanas antes, Rafael de Borda instruyó a los corregidores cantonales a otorgar terrenos en propiedad a los indígenas y también reses y caballos para darles independencia. Calendario histórico regional, año 2006, 23 de enero. Asume como prefecto del Beni Ernesto Suárez Satori, electo en la lista de Poder Democrático y Social, Podemos. Antes, en 1993, fue concejal en el municipio de Trinidad. En 1997, Banzer lo designó prefecto del Beni. En el 2002 fue diputado por la agrupación Podemos. En el 2010 fue electo gobernador del Beni. Al año siguiente, la Fiscalía lo imputó formalmente por la transferencia ilegal de recursos a una cooperativa privada. Fue destituido por la Asamblea Legislativa. En el 2014 fue candidato a gobernador. El mismo año fue candidato a vicepresidente de Bolivia, junto al paceño Samuel Doria Medina. En el 2021 fue candidato a alcalde de Trinidad. Ejerce como vicepresidente del partido Movimiento Demócrata Social. Calendario histórico regional, año 1974, 24 de enero. Una reunión de autoridades benianas y cruceñas acuerda la modificación del Pacto de Caballeros por el 3 del 11% de las regalías petroleras cruceñas. El prefecto del Beni, Carlos Faraquín, el alcalde de Trinidad, Humberto Velarde García, el rector de la Universidad, Manfredo Moreno Chávez, el presidente del Comité de Obras Públicas, Adolfo Velasco Ávila, y el presidente del Comité Cívico del Beni, Alcides Satori Gómez, firman un convenio por el que la regalía del 3% se reincorpora al Comité de Obras Públicas de Santa Cruz. El acuerdo invalida el Pacto de Caballeros firmado en 1938 para compensar al Beni y el territorio de colonias por el que Brasil había otorgado en los tratados de 1928 y 1904, tras la Guerra del Acre. Esos recursos debían destinarse al ferrocarril Madera-Mamoré y a construir un puente entre Guayaramerín y Guajaramerín sobre el río Mamoré. Calendario histórico regional, año 2000, 24 de enero. Se funda el Círculo Cultural Siringa en la ciudad de Riberalta. Son socios fundadores Miriam Quiroga Navarro, Mauro Cambero Destre, Alberto Ferrufino Virrueta, David Bernal Parada, Luis Plácido Saucedo Sánchez y Miriam Quiroga de Roca. También son socios Rubén Darío Parada Justiniano, Javier Aguilera Díaz y Arnoldo Moreno Matorra. De ese grupo, en abril de ese mismo año 2000, surge la revista Siringa Cultural, publicación que dedica hasta ahora a sus páginas a difundir la cultura regional. La revista incluye temas históricos, artísticos y de promoción cultural. Actualmente, el círculo tiene 32 socios, incluyendo meritorios y honorarios. Calendario histórico regional, año 1945, 25 de enero. Nace Jesús Mancilla Araúz en Trinidad. Formó el trío Primavera con sus amigos Freddy Porras y Erwin Aliaga. Después integró el grupo Los Trinitarios, integrado por Maya Tanaka. En Santa Cruz estuvo en Los Cunumis con Walter Borda, Armando Terceros y Tomás Arredondo. También cantó en Los Cambitas y varios años después es parte del trío Tradición. Calendario histórico regional, año 1983, 25 de enero. Se crea la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad Técnica del Beni. La nueva unidad académica tiene sede en la ciudad de Riberalta. Es la segunda a nivel nacional. Firmó la resolución del Consejo Universitario el rector de la UTB, doctor Freddy Suárez Montero. El primer director fue el ingeniero Miguel Moraes Landívar. Inició actividad académica con 183 alumnos el 9 de abril de ese año.
Al principio ocupó las instalaciones de la ex Escuela Normal de Maestros. Desde 1985 ocupa las antiguas instalaciones del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria, IPTA. Calendario Histórico Regional, año 1853, 26 de enero. El presidente José María Linares dicta el decreto por el que se habilita la navegación fluvial irrestricta por los ríos Mamoré, Beni e Itenes hacia la cuenca del Amazonas. La disposición establece también la habilitación de puertos en Trinidad, Exaltación y Loreto sobre el Mamoré y en Muchanis y Rurrenabaque en el río Beni, además de otros en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. El decreto se dicta 6 años antes de aprobarse el primer mapa oficial de Bolivia, elaborado por una comisión militar. Calendario Histórico Regional, año 1918, 26 de enero. Nace Roger de Barneville Vázquez en Riberalta. Después ingeniero civil de profesión, escritor y periodista, narrador de cuentos y defensor de la pureza del idioma español. Reconocido autor del libro de cuentos Costal de Limosnero, con el que ganó un premio nacional. También escribió Sucedió en Cambilandia y Cajón Desastre. Calendario Histórico Regional, año 1930, 26 de enero. Se inaugura el reloj de la Iglesia Católica en Riberalta. Fue comprado en Inglaterra. Un profesor francés de apellido Doulet había diseñado la torre y la casilla donde fue instalado. El reloj llegó a Riberalta en 1926, pero debió esperar 4 años para su instalación. Calendario Histórico Regional, 1969, 26 de enero. El Congreso Nacional aprueba la Ley 395, por la que transfiere la Estación Experimental Trinidad a la Universidad Técnica General Boliviana, creada un año antes. La ley fue firmada por el vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas. La estación experimental era más conocida como La Granja. Calendario Histórico Regional, año 1949, 26 de enero. Nace en la ciudad de La Paz Jorge Antonio Hurtado Muñoz. Cursó la primaria en el Colegio Nacional 6 de Agosto y fue bachiller de La Salle de Trinidad. Descubrió su vocación religiosa y se convirtió en hermano de La Salle en la ciudad de La Paz. Estudió teología y psicología en las escuelas cristianas de Roma. Comenzó su labor docente en el Colegio La Salle de Trinidad, donde llegó a ser director. Impulsó la construcción de la Escuela de Educación Especial. Creó el Colegio La Salle de Convenio. Ejerció también la dirección de La Salle en Trinidad y en Cochabamba. Fue superior de su congregación en Bolivia. Cumplió misión en Chile por 15 años. Falleció en Santiago de Chile el año 2022. Está sepultado en Trinidad. Calendario Histórico Regional, un sector especial en Sachemojos, el programa cultural que usted escucha. El programa Sachemojos, que transmite aspectos de la cultura, es transmitido también en varias emisoras del país. Radio América Latina de San Borja transmite Sachemojos. Radio Bambú en Guayaramerín transmite Sachemojos. La emisora Moincho de Santa Ana del Yacuma, la Radio Mátire en San Ignacio de Mojos, Radio Baures de Baures y Radio Joaquiniana en San Joaquín transmiten el programa cultural Sachemojos. Radio El Tiluchi de Huacaraje, Radio La Misión de Ascensión de Guarayos, Radio Bellavista en Bellavista y Radio Cruz de la Conquista en Exaltación transmiten también el programa cultural Sachemojos. Radio Sol de Cataluña de San Ramón, Radio Aguaí en Guayaramerín y Radio Patujú en Riberalta transmiten Sachemojos. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Como terminamos, está listo el pollo, peladito. Más
temas de cultura tendremos dentro de una semana. Espérenos. Hasta entonces.